Hace algunos años vemos con preocupación cómo algunas ciudades o municipios de nuestro país se ven tentados al incremento o la creación de nuevas tasas, particularmente o especialmente con aquellas que tienen que ver con el sector turístico. Las mismas no hacen más que engrosar un sistema complejo y abultado del sistema tributario de nuestro país. El incremento de los costos, el incremento de la presión tributaria, el incremento de los recursos administrativos con los que debe contar cada uno de los establecimientos para hacer frente a este tipo o a esta modalidad de tributos o de nuevos tributos, no hace más que ir en contra de lo que debería ser una legislación clara, sencilla y ordenada. Casos como la de la ecotasa de Bariloche, la tasa de pernocte en Buenos Aires, conceptos que deberían ir incluidos dentro de los presupuestos de cada uno de los municipios. Creo que a esta altura deberíamos formularnos algunas preguntas. ¿Cuál es el límite? ¿Qué medios legales tenemos para hacer frente a este avasallamiento de tributos? Y sobre todo, ponernos a pensar hasta cuándo podrá soportar este sector que viene golpeado hace muchos años y particularmente en este momento en el que la situación es más que crítica. Estamos entrando en el último módulo de esta jornada tan especial que nos toca vivir en estos momentos. Bueno, este módulo está a cargo de la doctora Bianchi. María Eugenia Bianchi es abogada de la Universidad de Buenos Aires, su especialización es el Derecho Tributario, es autora de numerosas publicaciones de editorial La Ley, es columnista permanente de la revista Práctica Profesional y es miembro del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de San Isidro y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Ya tuvimos el gusto de escuchar a María Eugenia en el coloquio de Bariloche en el 2017, bueno, ahora es nuestra invitada, así que María Eugenia, cuando vos lo dispongas, te escuchamos muy atentamente. Bueno, antes que nada, buen día, gracias por estar acá en este horario del mediodía que es tan difícil. Le agradezco, bueno, a la presidente de la Federación, Graciela, y a Mario Zabaleta, que es responsable del Departamento de Fiscalidad, por convocarme. Habitualmente ustedes nos abren las puertas de su casa, de sus provincias, de sus hoteles. Hoy abro la puerta de mi casa para hablar de este tema sobre los límites a las potestades municipales. Espero poder responderle en este ratito a Matías Molinas Petro sus dos preguntas que realmente resumen el objetivo de este panel, que es un poco estudiar cuáles son estos límites a los excesos de la proliferación de tasas municipales sobre la actividad turística y cuáles son las acciones que tenemos para ir frenando estos excesos. Voy a compartir en pantalla el PowerPoint. A ver, ¿se está pudiendo ver o no? Porque la realidad es que los límites a las potestades municipales son muchísimos. Surgen de la Constitución Nacional y de numerosas normas que aplican en los distintos niveles de gobierno. En esta primer filmina yo hice un resumen para situarnos la primer filmina hice un pequeño resumen para situarnos de qué vamos a hablar, cuáles son las limitaciones. Dentro de la Constitución Nacional hay muchas normas que tratan de encorsetar el ejercicio de las de las potestades fiscales de los municipios, principalmente porque, bueno, en un sistema federal hay 3 niveles de gobierno que tratan de no superponer el ejercicio de sus potestades, ni en el ámbito territorial, ni, bueno, con respecto a las materias que se graban. Luego hay una norma fundamental que es el artículo 31, que trata de dar prioridad al derecho federal por sobre el derecho local en la regulación de determinadas materias.
Y están las cláusulas que en el sistema federal, digamos, coordinan el ejercicio de estas potestades, que son la cláusula de los códigos, la cláusula comercial y la cláusula del progreso, que también ponen un valladar, digamos, al ejercicio de este tipo de potestades. Todas estas normas que yo estoy enumerando son para que ustedes tengan idea de cuán complejo es analizar un tributo municipal cuando se cree y cuando se sanciona, porque nosotros tenemos que ver si supera el test que nos fijan todas estas normas. Por ejemplo, para determinadas actividades está la cláusula que protege a los establecimientos de utilidad nacional. Y también tenemos los principios constitucionales de la tributación, que son el principio de legalidad, el de igualdad, el de proporcionalidad, el de no confiscatoriedad y el de retroactividad, que también fijan un límite a la creación de estos tributos. Luego hay límites que ya tienen otro nivel de complejidad, por ejemplo, que pueden surgir de tratados internacionales. Esto es muy común cuando la actividad que se desarrolla afecta, digamos, o trasciende las fronteras del país. Por ejemplo, cuando hablamos de una actividad que puede desarrollar una naviera que cruza el Río de la Plata y transporta pasajeros, que tienen determinados tratados específicos que regulan esa actividad y que ponen límite a la imposición de tasas municipales. Hay límites propios que surgen ya de las constituciones de cada provincia y de las leyes orgánicas de municipalidades que sanciona cada legislatura provincial, y otros que surgen de leyes nacionales para determinadas actividades como telecomunicaciones o lo que tiene que ver con hidrocarburos o generación de energía eléctrica, que han establecido tratamientos tributarios específicos, como pueden ser exenciones, que tienen que ser respetadas por los municipios. En lo que a nosotros nos interesa, también hay una limitación fundamental que surge de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que es el artículo 9, en el cual las provincias se comprometieron a que sus municipios no apliquen gravámenes análogos a los nacionales que se distribuyen a través de esta norma. Por eso, si bien los municipios pueden crear impuestos, hoy en día autorrestringieron esta potestad que ellos tienen de establecer impuestos a través de la firma de este convenio intrafederal, porque tienen limitada la materia que pueden alcanzar con esos impuestos. En tanto y en cuanto no puede ser la misma que está grabada, por ejemplo, con el IVA o con ganancias o con cualquier impuesto que sea coparticipable. Esta obligación no alcanza a la imposición a través de tasas retributivas de servicios. Por eso siempre cuando se crea un nuevo impuesto, lo que analizamos es si efectivamente se trata de una tasa que el Estado está cobrando como contraprestación de un servicio efectivo real o no. Y también está un límite que surge del convenio multilateral, que es el artículo 35, principalmente se refiere hoy en día a la forma en que se fija la base imponible de la tasa de inspección, seguridad e higiene en aquellas actividades que tienen local y que suelen ser interjurisdiccionales o de una empresa que posee varios locales habilitados en determinada jurisdicción. Y finalmente hay algunos límites que surgen de los pactos fiscales. Se dan cuenta que analizar la creación de un nuevo tributo exige entrar en cada una de estas normas. Si podemos pasar a la segunda filmina, ya quiero entrar específicamente en lo que se refiere a la creación de tributos municipales que inciden sobre la actividad de turismo, tanto sobre la hotelería como la gastronomía. Y acá vemos que desde el año 2015 vienen proliferando nuevos gravámenes municipales que están enmascarados bajo la denominación de tributos ecológicos. Esto comenzó en el año 2015 con la sanción de la ecotasa, con la creación de la ecotasa en Puerto Iguazú, pero lamentablemente, si bien el nombre es bastante rimbombante, porque aluden, les vuelvo a decir, a un tributo que tendría como fin reparar el daño ambiental o prevenir el daño ambiental que produce el turismo en estas jurisdicciones,
La realidad es que los números nos demuestran, a través del análisis de lo que es la encuesta de ocupación hotelera del INDEC, que hoy en día es un sector que tiene gran capacidad ociosa. La verdad es que yo estuve estudiando esta encuesta de ocupación hotelera desde el año 2015 hasta este año 2020 inclusive, y lo que veo es que la ocupación efectiva en estos años está rondando el 40%. Entonces, es un sector que está teniendo una capacidad ociosa muy importante y siendo sensatos hay que preguntarse si realmente esta afluencia de turistas puede o no generar un daño ambiental y si efectivamente, siendo tan baja, justifica la creación de estos gravámenes que, si bien dicen que propenden a contrarrestar este efecto negativo, la realidad es que vamos a ver que el dinero no se invierte para nada en esta reparación de daño ambiental ni en prevención, y que en realidad lo que están haciendo es encarecer la contratación de servicios turísticos. Si podemos pasar a la tercera filmina, no pretendo desarrollar en detalle lo que es la ecotasa. Sí saben ustedes que en el 2015 surge en Puerto Iguazú y luego ha sido replicada por la ciudad de San Carlos de Bariloche y más recientemente por San Antonio Oeste y las Grutas, que también es una región que genera bastante turismo interno, y que cuando salió, como les digo, tenía un nombre que aludía a una finalidad de prevención y reparación del medio ambiente, porque nuestro país lo que ofrece generalmente es un turismo vinculado a las bellezas naturales, a las cataratas del Iguazú, bueno, en San Carlos de Bariloche todo lo que tiene que ver con los lagos, el esquí, bueno, y actividades náuticas que se puedan desarrollar, o la pesca. Y San Antonio Este, bueno, la belleza de sus playas. La realidad es que lo que vemos es que los hechos imponibles son muy difusos y si bien se tratan de enmascarar como tasas retributivas de servicios para no vulnerar el artículo 9 de la ley de coparticipación, luego vemos, después de un análisis muy profundo, que en realidad no hay servicios concretos y efectivos prestados al turista que se pretende alcanzar con estos gravámenes. Y luego hay una serie de problemas menores, como por ejemplo que se fijan montos, son tributos que se recaudan sobre montos fijos por cada día de pernocte, en general asociado a una categoría de los establecimientos hoteleros, y que actualmente, dada al contexto inflacionario, se los está tratando de atar a un valor dólar, que es un tema al que le tenemos que prestar mucha atención actual y en el futuro. Esto vamos a desarrollar en una filmina más adelante. Y luego lo que hace es instaurar una serie de nuevos regímenes de recaudación que representan sobre los titulares de los establecimientos hoteleros una carga administrativa enorme, y les acarrea serias consecuencias, desde multas hasta la solidaridad en caso de incumplimiento de los regímenes. Si podemos pasar a la siguiente filmina, es un breve resumen de las principales críticas que hemos hecho a esta ecotasa que ha proliferado en estos 3 municipios y que está en proyecto de ser sancionada tanto en San Martín de los Andes como Villa Langostura. Vemos que la ecotasa en realidad no es una tasa retributiva de servicios y que está en violación al artículo 9 de la ley de coparticipación, principalmente porque si bien está asociada al tema del daño ambiental que ya comenté, en realidad está impactando como un tributo al consumo. O sea que si bien Marcelo ya habló que el IVA en nuestro país es sumamente alto sobre el sector turístico, se agrava cuando se crean tasas municipales que en realidad están actuando como una sobretasa de IVA. Deja de ser una tasa retributiva de servicios para ser un impuesto análogo al impuesto al consumo, que está representando una tasa más, un agravamiento de esa tasa que ya es sumamente alta.
El estudio de los hechos imponibles de estas tres jurisdicciones, de Puerto Iguazú, Bariloche y San Antonio Este, nos muestra que en todos los casos son servicios indivisibles, servicios difusos, servicios que no aseguran una prestación concreta, individualizada y efectiva hacia el turista que debe sufragar este gravamen, y por lo tanto se violenta la doctrina de la Corte en innumerables fallos. Yo acá puse algunos, pero la verdad es que la doctrina de la Corte sobre tasas es muy prolífera, y vemos que en ningún caso se cumplen con estos requisitos. Hay un tema también que tiene que ver ya con violación del principio de igualdad, que les decía que la Constitución Nacional asegura el libre tránsito dentro del territorio nacional para nacionales y extranjeros. Y esta creación lo vamos a ver mejor con el derecho de uso urbano, pero esta creación de tributos municipales están dificultando que en realidad crean, digamos, un tratamiento fiscal desfavorable para el turista no residente, etcétera. Está colisionando con esta posibilidad de que el tránsito sea irrestricto, porque la realidad es que si un turista llega a la ciudad de Buenos Aires y tiene que pagar ahí el derecho de uso urbano, y luego va a provincia de Buenos Aires a una estancia y pernocta una noche y tiene que sufragar en provincia de Buenos Aires otro tributo turístico, y luego va a las cataratas, etcétera, etcétera, se le empieza a encarecer. Ya no estamos hablando de un importe menor, porque si en cada jurisdicción termina siendo una sobretasa del 1%, por ejemplo, o se le suma una cantidad de dólares por noche de pernocte, deja de, en la ecuación global que hace el turista, deja tal vez de ser el destino atractivo. Como les digo, si bien las normas hacen alusión, siempre lo vemos en la expresión de motivos, al principio de quien contamina paga, que es un principio básico del derecho ambiental, la realidad es que los fondos no se están destinando a la preservación o por recomposición del daño ambiental asociado con el turista. La realidad es que directamente en estas jurisdicciones vemos que hay ausencia total de estudios de daño ambiental que puedan establecer una relación de causalidad entre la afluencia turística y a qué se destinan estos fondos. Un caso muy claro, por ejemplo, es la ecotasa de Bariloche, donde vemos que, por ejemplo, los fondos se han invertido en la construcción de un skate park. Y la verdad es que yo no me imagino a ningún turista brasilero viniendo con un skate en su valija para utilizar esa infraestructura que el municipio ha calificado de infraestructura turística. La realidad es que se están malgastando los fondos. Finalmente, vemos que hay un problema en cuanto a la fijación de la cuantía del gravamen, porque en las tasas retributivas de servicios, en general, lo que hace el Estado es proyectar el gasto a través de la ley de presupuesto, el gasto que le va a insumir a atender la prestación de un determinado servicio, y luego prorratea ese gasto que va a tener que hacer durante el ejercicio de algún modo entre las personas que van a recibir este servicio, y de esa forma cuantifica el importe de la tasa. Aquí lo que está ocurriendo es al revés. En realidad, los municipios están fijando una meta recaudatoria sin tener la más mínima idea de en qué van a invertir los fondos, y con eso se encuentran con una masa de dinero que finalmente, como les digo, no se destina para nada a mejorar la infraestructura de la jurisdicción. Acá quiero hacer una breve digresión, porque otra cosa que vemos como recurrente en las expresiones de motivos de estas nuevas normas es que se alude a que este tipo de tributos se aplican en ciudades como Venecia o Milán o New York o Barcelona, y la realidad es que en esas ciudades las tasas de ocupación hotelera son muy distintas a las que estamos observando en la Argentina. Ciudades como Venecia han tenido casi una ocupación total, o sea, todas sus plazas cubiertas, y entonces ahí sí se ve una saturación de lo que puede ser la infraestructura de la ciudad para cobijar los turistas. El ejemplo más claro es en la contaminación que se advierte en los canales. Yo me cansé de ver en esta pandemia los videos de los canales de Venecia absolutamente mostrando aguas cristalinas,
que se han digamos, autodepurado, autolimpiado cuando bajó la afluencia de turistas. Entonces, que una ciudad como Venecia, donde la ocupación es casi plena, cobre un tributo con fines ecológicos para poder, digamos, contrarrestar el efecto nocivo que produce la afluencia masiva sobre su patrimonio, es razonable. Ahora en la Argentina, que tiene una ociosidad de casi el 60% en épocas prepandémicas, la verdad es que nos tenemos que preguntar si estos tributos también cumplen con el principio de razonabilidad. Ahora si podemos pasar a la siguiente filmina, vamos a entrar a analizar el derecho de uso urbano que lo creó la ciudad de Buenos Aires a finales de 2019, que tiene una estructura diferente a lo que venimos viendo con las ecotasas. O sea, la ciudad creó un derecho de uso urbano con el fin de financiar a un ente público no estatal que se llama Visit Buenos Aires, que supuestamente va a hacer estrategias de marketing en el exterior para lograr posicionar a la ciudad de Buenos Aires como un destino turístico que en 8 años triplicaría la afluencia de visitantes. La realidad es que la expresión de motivos es bastante naif, a mi modo de ver, en el sentido que si el turismo no viene a la Argentina no es porque falte promoción o marketing. La realidad es que hay una serie de circunstancias coyunturales que ya se hablaron en el primer bloque, que desincentivan al turista, que es un turista global, un turista del exterior, a venir a nuestro país. Cuestiones que tienen que ver con la estabilidad política, con la seguridad, con el valor de la moneda, y la realidad es que la expresión de motivos no explica estos puntos que son vitales. Este derecho de uso urbano lo definen como un aporte especial. No le dan una naturaleza clara, si bien vamos a ver que en algunos pasajes de la norma se habla de tasa, en otros pasajes se habla de aporte especial, y se cobra por noche dependiendo de las características del servicio turístico, o sea, en base a la capacidad contributiva de quien hace este consumo de servicios turísticos, y se le ha fijado una unidad de referencia en dólares estadounidenses al valor del tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación Argentina al momento del checkout, o sea, el cierre del día anterior a la fecha de finalización de la estadía. Es un tributo que pretende incidir sobre personas físicas no residentes en la República Argentina mayores de 12 años, y nuevamente se pone el deber de actuar como agente de recaudación sobre las personas humanas y jurídicas que son titulares de los establecimientos hoteleros o titulares de dominios de inmuebles destinados a alquiler temporario, y sobre los agentes marítimos. Acá me parece interesante volver sobre una observación que hizo Javier en su exposición de la imposibilidad que tiene el hotelero de determinar el concepto de residencia al que alude la norma. Fíjense cómo la comunidad europea, que está bastante más avanzada en estas cuestiones y que ya tiene experiencia, ha eliminado este tratamiento diferencial en función de la residencia, que lamentablemente nosotros, en lugar de nutrirnos de esta experiencia de países como España, en realidad le introducimos. O sea, hemos creado este problema al que aludía Javier, que se pretende evitar en la Unión Europea. Si podemos pasar a la filmina, vamos a ver cuáles son las objeciones específicas que presenta este tributo. Como les decía, su denominación es muy ambigua, se lo llama derecho. En esto quiero hacer hincapié: la Constitución Nacional, cuando habla de derechos, solo se refiere a los derechos de importación y exportación como categoría tributaria. Y luego en algunos pasajes se lo menciona como tasa, a pesar de que vemos que no está definido como contrapartida de servicio, lo que nos obliga a estudiar su naturaleza,
porque no hay una entrega de algo material, no hay una prestación concreta o efectiva por parte del Estado. No hay tampoco una autorización o un permiso o concesión que dé la ciudad de Buenos Aires al turista para poder utilizar este espacio. ¿Qué digo? Cuando el turista, ¿qué quiero decir? Cuando el turista ingresa a la República Argentina y llega a la ciudad de Buenos Aires, no hay aquí una autorización de parte del municipio o de lo que es el gobierno de la ciudad para que utilice ese espacio público urbano. Con lo cual no se justifica en ese sentido que se le esté cobrando un derecho por la utilización desde mi punto de vista. Luego hay que definir necesariamente qué se entiende por espacio público, porque la norma es en este punto muy difusa, o sea, ¿por qué está cobrando? ¿Por qué le está cobrando al turista? Bueno, en realidad el espacio público está definido en los artículos 235 y siguientes del Código Civil y Comercial. En general son los mares, ríos, arroyos, playas, riberas, calles, plazas, puentes, ruinas, yacimientos, etcétera. Que como contracara de lo que es el espacio privado, asume el Estado su gestión y administración en beneficio de la comunidad toda. El espacio público admite dos tipos de usos. El uso que es común, digamos, de toda la comunidad, que es generalmente gratuito, pero que puede ser oneroso. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el uso de una plaza es un uso común y es generalmente gratuito, pero por ejemplo, todos sabemos que en algún momento hubo espacios públicos, como por ejemplo los zoológicos, que eran de propiedad del Estado y que se hacía un uso común, pero se exigía el cobro el cobro de una entrada para poder utilizarlo. Con lo cual, se trata de un uso que es generalmente gratuito, pero que podría ser oneroso. Y luego hay usos especiales, que a la inversa son generalmente onerosos, y que están relacionados con una utilización especial que determinados sujetos realizan del espacio público. Por ejemplo, la instalación de mesas en la vereda, el tendido de cables, la instalación de antenas, de telecomunicaciones, bueno, diversos usos diferenciales que, como vuelvo a decir, son generalmente onerosos, pero que podrían ser gratuitos por restricciones específicas de algunas normas, como pueden ser la ley de telecomunicaciones, que exime a las compañías de tener que pagar tributos por este tipo de instalaciones, en algunos casos. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, desde la teoría, el derecho de uso del espacio público podría estar grabado, pero si podemos pasar a la siguiente filmina, vemos que en este caso se está intentando grabar a una determinada categoría de sujetos, que son los sujetos extranjeros, y esto está prohibido por la Constitución Nacional. Los reparos con respecto a este nuevo tributo son muchos. No solo vemos que, por ejemplo, en la página web del gobierno de la ciudad, cuando se explica este tributo, se lo está caracterizando en algún punto como un impuesto al consumo, porque se dice que representa el 1% del consumo que el turista extranjero va a hacer en la jurisdicción. Fíjense como si bien se lo trata de poner como una tasa o presentarlo como una tasa retributiva de servicios, el mismo gobierno de la ciudad, cuando explica su funcionamiento, habla de que se trataría de un gravamen sobre el consumo. Y luego trae problemas, como decía hace un rato, con respecto al concepto de residencia, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene la potestad de definir el concepto de residencia. Y la norma no aclara si se remite a las normas que fijan la residencia migratoria a nivel nacional o si se trata de una remisión a las normas fiscales del impuesto a las ganancias, y ya sería un concepto de residencia aún más complejo, que la gente de recaudación en modo alguno está en condiciones de poder determinar al momento de emitir una factura del checkout, con lo cual le introduce un factor que complejiza mucho
la gestión de este tributo. Y luego también vemos que hay mucha ambigüedad en la definición del no residente, que en algunos casos se utiliza como sinónimo de turista extranjero, como haciendo una remisión ya no al concepto de residencia propiamente dicho, sino al concepto de nacionalidad. Y aquí es donde entran a jugar los artículos 16 y 20 de la Constitución Nacional, que brindan a los extranjeros idéntico trato, o sea, una garantía de idéntico trato que a los ciudadanos de la nación, e impiden exigirle contribuciones forzosas en función de su nacionalidad. Por lo tanto, si yo no exijo un tributo de derecho de uso urbano al turista interno que puede circular libremente y sin abonar nada por el territorio de la ciudad, tampoco se lo podría cobrar a un extranjero, no se lo podría cobrar a una persona por su distinta nacionalidad. Si he decidido que ese uso sea gratuito, pues debe ser gratuito para ambas categorías. Y si decido que sea oneroso, debiera también ser oneroso tanto para nacionales como para extranjeros. Luego quiero hablar un poco sobre este tema del valor de referencia que se está estableciendo en moneda extranjera, que es una cuestión, una señal de alarma grave, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de distintos fallos, ha fijado un límite a la dolarización de tributos, porque ustedes saben que no es moneda de curso legal en nuestro país, el dólar, con lo cual es muy restrictiva en este punto de fijar tributos en moneda extranjera o valores de referencia que remitan a la utilización de moneda extranjera, tanto para el cobro de tributos como precios públicos y derechos. Y acá quiero hablar un poco de cuál es ese límite que surge del fallo mexicano de aviación, que ya tiene algunos años, en el que la Corte fue sumamente clara al decir que solo cuando el tipo de servicio que brinda el Estado exige erogaciones por parte del Estado en moneda extranjera, o sea, cuando el gasto público debe hacerse en moneda extranjera, entonces solo en ese caso el cobro del tributo asociado a ese servicio podría fijarse en dólares estadounidenses o establecerse un valor de referencia en otra moneda. El caso típico tiene que ver con las tasas aeroportuarias, donde para poder brindar determinados servicios el Estado tiene que hacer inversiones en dólares, con lo cual ahí estaría justificado el cobro de estas tasas en esa moneda extranjera. En el caso del derecho de uso urbano de la ciudad, claramente el mantenimiento del espacio público de la ciudad no exige por parte del gobierno local ninguna erogación en moneda extranjera, con lo cual hay un claro exceso, porque lo que está confundiendo, a mi modo de ver, el legislador local es el servicio en sí mismo y qué gasto voy a tener que hacer con el destino de los fondos que no se afectan a la prestación del servicio o el mantenimiento del espacio público, sino que se van a afectar a un ente público que va a realizar campañas de marketing en el exterior. La verdad es que acá veo una confusión grave que puede dar lugar a litigios, sobre todo ahora que el dólar está muy inestable. Finalmente, y luego voy a hablar en una filmina específicamente de los excesos que se refieren a la designación de agentes de recaudación, esta norma designa como agente de recaudación del derecho de uso urbano a los agentes marítimos y no tiene en cuenta, por ejemplo, que el agente marítimo no tiene ninguna relación económica ni legal con el turista, solo la tiene con quien le da el mandato, que es el armador del buque. Con lo cual, no puede actuar como agente de recaudación el agente marítimo que no tiene una relación directa, vuelvo a decir, ni económica ni legal con el turista y que solo la tiene con el armador. Si podemos, pasamos a la siguiente filmina.
Y en este punto ya quiero entrar a dar respuesta a la segunda pregunta que hacías Matías Molina en el video introductorio, que tiene que ver ya no con los límites, que vemos que son varios y que cada tributo en realidad está en conflicto con no solo una, sino con varias cláusulas de la Constitución, y en conflicto con la ley de coparticipación, y en conflicto con diversos principios constitucionales. Ya quiero entrar a analizar un poco cuáles son las acciones que tenemos para ventilar todas estas controversias y para lograr que estos límites se respeten. Y acá, bueno, hay una pequeña trampa, porque evidentemente quien es el titular de la acción para controvertir estos tributos, el titular natural, es el contribuyente, que lamentablemente es el turista que viene pocos días al país o que se desplaza pocos días dentro del territorio nacional, y con lo cual, por una cuestión casi natural, no tiene la posibilidad de litigar la inconstitucionalidad del gravamen, a lo que coadyuva que, siendo un tributo de escaso monto, además volvería el litigio antieconómico. En el caso de la ley de coparticipación, incluso siendo contribuyente, hace algunos años habría tenido un problema de legitimación, en el sentido de que la ley de coparticipación establece obligaciones entre el Estado Nacional y las provincias, pero el contribuyente no es parte de ese compromiso interjurisdiccional, con lo cual hace algunos años, si hubiera querido hacer planteos, hubiera encontrado algún tipo de valladar procesal. Hoy, por suerte, es un tema superado, porque la Corte en diversos fallos dijo que de la ley de coparticipación emergen derechos que los contribuyentes pueden ejercer, con lo cual hoy en día esto ya no es un tema en discusión, pero es importante destacarlo, porque les vuelvo a decir, hace algunos años incluso el propio contribuyente tenía problemas para litigar. Luego, en el caso específico de la violación del artículo 9, o sea, cuando estamos hablando del establecimiento de tributos análogos a los nacionales coparticipables, quienes también tienen legitimación, naturalmente, son el Estado Nacional y la provincia, y tenemos un caso muy claro, que es el de la ecotasa Bariloche, que está siendo controvertida por el Estado Nacional. Hay un expediente que se inició en el año 2017 y que está en sede originaria de la Corte, que es Estado Nacional contra la provincia de Río Negro, y otra que sería la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, porque el Estado Nacional entiende, al igual que lo entendemos nosotros, que se trata de un tributo que es análogo al IVA, y que por lo tanto estaría violentando este compromiso. Ustedes saben que la consecuencia de encontrar a un tributo municipal repugnante del artículo 9 de la ley de coparticipación es que se interrumpen la remisión de los fondos a esa jurisdicción, de los fondos del IVA, ¿no? Claramente estamos hablando de la superposición entre la ecotasa y el IVA. Entonces la consecuencia es o que el municipio tiene que derogar ese tributo si se lo encontrara violatorio de la ley de coparticipación, o que si no lo deroga, entonces el Estado Nacional dejaría de remitirle los fondos. Por lo tanto, este tributo está siendo controvertido por el Estado contra la provincia y contra el municipio en sede originaria de la Corte, y también está siendo atacado por ustedes, por todos los agentes de recaudación. Y acá quiero hablar de un fallo muy reciente, es una sentencia del 11 de junio de este año de la Corte, en el que se les ha reconocido a los hoteleros, después de un gran esfuerzo procesal que han hecho las doctoras que llevan el caso, que son la doctora Loureiro y la doctora Peralta, y del esfuerzo que ha hecho FEGRA en asesorar en el planteamiento de esta causa judicial, que es la causa Cantalupi, en el que, al igual que el Estado Nacional, estamos planteando este conflicto entre la ecotasa y la ley de coparticipación. Ay, se interrumpió el pasaje de las filminas, pero no importa, yo lo sigo desarrollando el tema, pero quisiera que lo vean porque
la importancia de este fallo que les comentaba, que es el fallo Cantalupi, es que hoy en día les ha dado una herramienta, la herramienta que pide Matías Molina, la herramienta a los hoteleros para controvertir estos excesos, la herramienta procesal que es la legitimación. La Corte se ha remitido al dictamen de la Procuración General de la Nación, que es del año pasado, de febrero de 2019, y en ese dictamen es contundente la Procuración al decir que el hotelero, que la agente de recaudación, tiene interés personal y real, concreto, cierto e inmediato, en tanto las normas municipales impactan en la esfera de sus derechos. Miren que en un solo renglón cómo resume la importancia que tiene para el hotelero controvertir estos gravámenes. ¿Por qué? Porque a raíz de la creación de estos tributos, que son absolutamente injustificados e ilegales, como vimos por diversas razones, se les imponen a los agentes de recaudación el deber de percibir e ingresar el gravamen, cumplir con los deberes formales de presentación de las declaraciones juradas, con regímenes de información. Se les impone la obligación de responder solidariamente con los deudores principales, y se los somete a todo un régimen sancionatorio que incluso podría derivar en la clausura del establecimiento, porque irrazonablemente se ha ligado la declaración de este gravamen con la liquidación de la tasa de inspección, seguridad e higiene. El dictamen al cual se remite la Corte caracteriza a los agentes de recaudación como responsables por deuda ajena y codeudores solidarios con el contribuyente, y esta es la llave, esta definición en donde se lo convierte ya en responsable del tributo, esta es la llave para poder iniciar controversias futuras. Ustedes saben que el caso actualmente, superado este inconveniente procesal, está tramitando en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, y bueno, esperemos que finalmente tanto la causa promovida por el Estado Nacional como la promovida por los hoteleros de Bariloche prosperen en cuanto al fondo y logremos frenar la proliferación de esta tasa, que como ven está teniendo un efecto expansivo hacia todos los municipios, principalmente en la región sur del país. Bueno, para cerrar la exposición, porque me imagino que ya veo que están todos con interés de ir a almorzar, etcétera, pero bueno, no quiero dejar de mencionar cuál es el límite específico para la designación de agentes de recaudación, porque hoy ustedes, los titulares de los establecimientos hoteleros, están viendo que cada uno de estos regímenes que crean nuevas tasas municipales repercuten en mayores deberes sobre los agentes de recaudación y en consecuencias que son verdaderamente graves. Así que en la última filmina yo estoy planteando dónde hay que poner el ojo, o sea, cuando salen nuevos regímenes de recaudación. El primer punto, y parece ya la verdad que algo tan básico, tener que hablar del principio de legalidad, tan básico pero tan necesario en nuestro país. Hoy en día estamos viendo que la mayoría de los regímenes de recaudación no tienen base legal, se establecen a través de resoluciones generales que dicta la administración, y eso está prohibido. ¿Por qué? Porque cuando yo designo a un agente de recaudación, lo que estoy haciendo es imponer una carga pública. Y nuestra Constitución Nacional solo permite que las cargas públicas sean impuestas por ley, con lo cual no alcanza que el tributo esté creado por ley. También todo el régimen de retención, todo el régimen debiera estar previsto a través de una norma con alcance de ley formal de, en este caso sería el Consejo Deliberante Municipal, y no a través de una resolución. ¿Por qué? Porque creo obligaciones y creo vínculos jurídicos distintos a los que surgen del hecho imponible. O sea, que yo puedo tener el hecho imponible legalmente establecido, pero eso es solo una parte del régimen, porque luego hay otros vínculos diversos que estoy creando entre el agente de recaudación y el contribuyente, y entre el agente de recaudación y el fisco. Y esos vínculos tienen que tener una raigambre legal. Acá yo les
les cito brevemente algunos fallos, algunos bastante recientes, donde se han invalidado regímenes de recaudación, o sea, no ya el tributo en sí, pero sí el régimen de recaudación por no cumplir con este principio. Estos casos se refieren al TEM de San Miguel de Tucumán, que es un tributo de emergencia municipal que rige en San Miguel de Tucumán, y que tenía esta característica: el tributo en sí mismo no fue considerado ilegal, pero sí fue considerado ilegítimo el régimen de recaudación. Luego hay una segunda limitación a la cual hay que prestar fundamental atención, y es esta relación que tiene que existir entre el negocio jurídico que realiza el agente de recaudación con el contribuyente para que pueda crearse un régimen de recaudación en la fuente. Yo hace un rato les hablaba de la disociación que hay de este nexo en el caso del agente marítimo y el turista. Pero lo estamos viendo con otro tipo de gravámenes que, por ejemplo, se han designado agentes de recaudación a empresas administradoras de tarjetas de crédito o a bancos con respecto a tributos en los que no se está cumpliendo con este requisito. El agente de recaudación siempre debe tener directa participación en el hecho generador, o sea, a través del vínculo jurídico que lo une al contribuyente en razón de un negocio privado que celebran ellos dos. ¿Qué quiero decir? Cuando uno actúa como agente de recaudación en el IVA, es porque interviene en el negocio de consumo, o sea, se está concretando una venta o la prestación de un servicio, entonces se está facturando en ese momento, y ahí interviene, digamos, in situ, en ese momento interviene el agente de recaudación. Hoy lo que estamos viendo con las tasas municipales es que no se cumple con no existe este nexo, y se designa a cualquier sujeto para que actúe no ya como un agente de recaudación, sino como un cobrador. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ¿sería legítimo que mi banco me debite de mi cuenta bancaria, por ejemplo, la patente del auto, porque lo han designado agente de recaudación? Y la verdad es que no, porque si yo, o sea, el banco, ¿qué tiene que ver con el hecho generador del deber de abonar la patente del auto? Nada, o sea, en realidad el banco lo que tiene son mis fondos, pero no puede ser un mero cobrador de cualquier tributo, porque entonces ya no sería un agente de recaudación, porque no es que esté interviniendo en un negocio jurídico donde nace el hecho imponible. Y esto es sumamente grave, porque se está dando con un montón de sujetos a los que, como repito, se les imponen cargas sumamente gravosas, tanto administrativas como sancionatorias, o incluso el tema de la solidaridad, en ausencia absoluta de este nexo que justifica la creación de regímenes de recaudación en la fuente. Luego hay un tercer punto, pero quedaría para una charla entera y por eso no lo incluí, pero lo quiero mencionar, que es que el régimen de recaudación en la fuente tiene una especie de corralito, ¿cuál es? El hecho imponible o el tributo en sí mismo. Hoy estamos viendo que en realidad los regímenes de recaudación en la fuente exceden la obligación tributaria. Y esto es una patología grave de la Argentina, porque ya no sería, si excede la obligación tributaria y crea saldos a favor o distorsiona en realidad la obligación que da origen, en realidad no es un régimen de recaudación, es un empréstito forzoso. Hoy lo vemos, bueno, claramente en ingresos brutos, donde los regímenes de recaudación exceden en casi todos los casos la obligación tributaria. Y está comenzando a suceder con las tasas retributivas de servicios. No me quiero extender mucho en el tiempo, pero es algo que estamos detectando en el día a día en el asesoramiento. Yo justo ayer estaba trabajando con una consulta de un nuevo régimen de recaudación en Posadas, donde claramente vemos que incluso la norma de creación del régimen ya está previendo la posibilidad de que se creen saldos a favor totalmente distorsivos,
porque, por ejemplo, una tasa de inspección, seguridad y higiene solo la tiene que abonar un sujeto que tiene local en la jurisdicción, y sin embargo el régimen de recaudación manda a retener y percibir y dice, incluso si no tuviera local. Y ese tipo de patologías hay que estar muy atentos, porque si a los saldos a favor de ingresos brutos, que generalmente son más graves en las actividades interjurisdiccionales, le empezamos a sumar saldos a favor provenientes de retenciones y percepciones en exceso de las tasas municipales, la realidad es que la reactivación va a ser muy difícil. O sea, además de lo coyuntural, lo tributario va a estar tan distorsionado que va a ser muy difícil sostener este tipo de actividades. Bueno, yo les agradezco la atención en este estado crítico. He tenido algún problema con el PowerPoint, les pido disculpas. Y bueno, quedo abierta para cualquier tipo de consultas. En la última filmina les dejo mi correo electrónico, tanto para acercarle los fallos que están citados en el material o para responder a preguntas concretas sobre algún régimen municipal. Sabemos que hay más de 2.000 municipios en el país, por lo tanto la exposición ha tratado de ser genérica, pero si surgieran consultas concretas, les pido que me lo envíen a este correo electrónico. Bueno, muchas gracias. Quédate por favor, Eugenia. Bueno, muchas gracias a vos, muy sólida y concreta tu postura, tu posición, el material también. Vamos directamente a las preguntas porque ya estamos pasados de tiempo. Una pregunta muy interesante es, ¿qué posibilidades tendrían las filiales de FEGRA de discutir la tasa municipal por cuenta de los hoteles? ¿Cómo lo ves ese tema? Miren, la realidad es que se pueden plantear litigios, digamos, una legitimación de ese estilo, siempre y cuando los asociados, o sea, la doctrina de la Corte dice que el interés siempre va a ser de la persona afectada, ¿verdad? Pero si el estatuto previera la representatividad para hacer planteos concretos de intereses económicos de cada uno de los miembros, y eso estuviera expresamente previsto, entonces sí la federación podría representarlos. Lo que sucede es que eso a veces requiere una modificación estatutaria, porque tendría que ser una autorización de los hoteleros o expresamente de cada uno hacia la federación, y si hubiera entidades colectivas intermedias hacia cada una de las entidades. Pero sí se admite, les vuelvo a decir, lo que requiere es una implementación previa, que si no existiera, en realidad lo que tendría que hacer la federación es presentarse, pero que coadyuven cada uno de los interesados la acción, de manera de hacer un litisconsorcio, que también es otra posibilidad. Bueno, muchas gracias Eugenia, muy clara tu posición, tu material, y con esto, aparte de agradecerte, damos por finalizado el módulo. Muchas gracias nuevamente. Adiós.